A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar qué pasa exactamente a nivel molecular cuando nuestra mascota se toma un medicamento? Hoy vamos a desgranar esa historia. Es un viaje fascinante, lleno de ciencia, de precisión y de biología que ocurre dentro del cuerpo de un animal. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Es una duda muy simple en apariencia, pero la respuesta... la respuesta nos abre las puertas a un campo científico que es increíblemente complejo, pero sobre todo vital para la salud de los animales. Y esa ciencia tiene un nombre, farmacología. Es la que nos da todas las respuestas. Porque no solo estudia qué hace el fármaco, sino que analiza la historia completa, el viaje desde que entra en el cuerpo hasta que se va, y por supuesto la misión que cumple por el camino. Bueno, y para no perdernos, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Vamos a seguir este orden para entenderlo todo, desde la teoría más pura hasta cómo se aplica esto en el mundo real, en una clínica veterinaria. Venga, pues vamos a meternos de lleno en la ciencia que hay detrás de todo esto. Para entender la historia completa en realidad, solo necesitamos tener claros dos conceptos. Son como las dos caras de la misma moneda farmacológica. Lo explican absolutamente todo. Pensemos en ello como una historia en dos actos. Primero, la farmacocinética, que básicamente es el viaje, o sea, cómo el cuerpo recibe, procesa y se deshace del medicamento. Y luego, la farmacodinámica, que es la misión, el efecto que ese medicamento tiene cuando por fin llega a su destino. Viaje y misión, así de simple. Empecemos por la primera mitad de la historia, ¿de acuerdo? La farmacocinética. Aquí nos vamos a centrar exclusivamente en el viaje, siguiendo el rastro del fármaco desde el momento en que se administra hasta que el cuerpo lo elimina por completo. Este viaje tiene 4 paradas obligatorias, que se conocen por las siglas ADM. Es fácil de recordar. Absorción, distribución, metabolismo y excreción. Son estas 4 fases las que van a determinar cuánto fármaco llega a donde tiene que llegar, cuánto tiempo se queda haciendo efecto y, finalmente, cómo se va. Este esquema lo visualiza a la perfección, ¿verdad? Vemos todo el recorrido, desde que la pastilla se libera y se disuelve, cómo se absorbe en el aparato digestivo, cómo llega a la circulación para repartirse por todo el cuerpo y, al final, cómo se metaboliza y se excreta. Es todo el proceso, de principio a fin. Claro. El punto de partida lo cambia todo. Como vemos aquí, la vía de administración es clave. No es lo mismo una pastilla que una inyección o una pomada. La forma en que el fármaco entra en el cuerpo va a ser el primer factor que determine la velocidad y la intensidad de todo el viaje. Y fijaos qué bien se ve en esta gráfica el impacto de selección. Una inyección intravenosa, por ejemplo, ¡pum!, provoca un pico de concentración en sangre casi inmediato. En cambio, si se toma por vía oral, el proceso es mucho más lento y gradual. Entender esto es fundamental para decidir cómo tratar una urgencia frente a una enfermedad crónica. Una vez que está en la sangre, el fármaco no viaja solo. Una parte se agarra a unas proteínas como si fueran sus taxis particulares. Y esto es súper importante, porque solo la fracción que va por libre, la que no está unida a esas proteínas, es la que está realmente activa y puede salir de la sangre para cumplir su misión en los tejidos. Y aquí llegamos a una parada clave en el viaje, el hígado. Es, por así decirlo, la gran depuradora del cuerpo. Su trabajo es transformar los fármacos, modificarlos químicamente para que al organismo le sea más fácil eliminarlos. Y ojo, porque aquí la genética de cada animal es un mundo. Por ejemplo, algunas razas de perro, como los colis, tienen una mutación que les impide metabolizar bien ciertos fármacos. Estos los hace mucho más sensibles, y es un detalle que los veterinarios siempre tienen presente. Muy bien, el fármaco ya ha pasado por la absorción, la distribución y el metabolismo. Ha llegado a su destino, pues ahora empieza la segunda parte, y quizás la más importante de la historia, la misión. Y esto, como ya hemos dicho, lo llamamos farmacodinámica. La farmacodinámica se pregunta, vale, y ahora que el fármaco ha llegado a las células, ¿qué hace exactamente? Lo que estudia es esa interacción íntima entre el medicamento y su diana, que suele ser una proteína, un receptor, y toda la cadena de acontecimientos que se desencadena a partir de ahí. La analogía de la llave y la cerradura es perfecta para entender esto. Un fármaco agonista sería una llave que encaja y además gira, activando el mecanismo. Un antagonista, en cambio, es una llave que encaja perfectamente en la cerradura pero no gira, así que la bloquea e impide que otras llaves puedan entrar. Ambas estrategias son increíblemente útiles en medicina. Perfecto. Ya tenemos la teoría, el viaje y la misión. Ahora vamos a ver cómo se aplica todo esto en la práctica. Y lo vamos a hacer en un campo tan complejo y delicado como es la neurología canina. Porque aquí, entender bien la farmacología no es solo ciencia. Es literalmente lo que puede salvar la vida del paciente.
Y esto no va de probar a ver qué pasa, ni mucho menos. Como se ve aquí, es un proceso súper metódico. Todo empieza con un diagnóstico preciso. A partir de ahí, se marcan unos objetivos claros y se repasan las herramientas, los fármacos, disponibles, pensando siempre en la seguridad y en las características únicas de ese animal. Y aquí tenemos dos ejemplos de problemas neurológicos muy serios en perros. Tanto el edema cerebral como las convulsiones requieren una acción farmacológica rapidísima y muy precisa para controlar los síntomas y, sobre todo, para evitar daños permanentes en el cerebro. Aquí vemos dos misiones completamente distintas en acción. Para el edema, el manitol actúa de una forma casi física. Es como una esponja molecular que chupa el exceso de agua del cerebro para bajar la presión. En cambio, para las convulsiones, el acetato de delmadinona tiene una misión mucho más sutil. Influye en ciertas vías hormonales para calmar esa tormenta eléctrica que se está produciendo en las neuronas. Hemos visto la teoría, la práctica, el viaje y la misión. Entonces, ¿con qué ideas clave nos tenemos que quedar? Y más importante aún, ¿hacia dónde va todo esto? La gran conclusión, al final, es que detrás de cada receta veterinaria hay una ciencia complejísima. Desde cómo se absorbe una simple pastilla, hasta cómo su molécula encaja a la perfección en un receptor, cada paso de ese camino está pensado y estudiado para conseguir un efecto muy concreto. Y todo esto nos deja con una pregunta que es fascinante. A medida que la ciencia avanza, la farmacología se vuelve cada vez más y más personalizada. Así que, quién sabe, quizás el futuro de la medicina veterinaria no sea solo tratar enfermedades, sino diseñar fármacos a medida para el ADN único de cada animal. El tiempo dirá.